sé si has visto esas películas de abogados y de juicios y están en una sala ahí y de repente sale el juez y agarra su martillo de juez y en 2 ocasiones yo veo que golpea el juez. En una ocasión cuando da un veredicto y dice: este es el veredicto, este es el juicio emitido, ¿no? Pero también cuando hay desorden en la sala, de repente el juez golpea, ¿sí?, para llamar la atención y decir: orden, ¿no? Orden en la sala de juicio. Y yo hoy te quiero hablar acerca de este tema, orden en tu casa. Y tú y yo, creemos en un Dios y es un Dios que es juez. Lo interesante es que nuestro Dios, que es juez, no tanto está dando golpes para que pongamos en orden nuestra casa, para que entonces al final de los días no tengan que emitir un mal juicio en contra de nosotros o un juicio contrario en contra de nosotros, pero más bien tiene una manera muy hermosa de encaminarnos al orden. Orden en nuestra casa, todos nosotros lo necesitamos. Y yo quiero que vayamos a un pasaje bíblico en donde vamos a ver a Jesús llegar a una casa y comenzar a colocar el orden en esta casa. Está en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Y vamos a leerlo, lo voy a leer de corrido para que, por si no conoces la historia, es una historia que habla de Zaqueo, cuando Jesucristo llega a casa de Zaqueo, y lo voy a leer de corrido y después lo vamos a ir desglosando poco a poco. Me gusta mucho y así ir sacándole como todo el jugo que tiene este mensaje. La palabra de Dios tiene un consejo para ti y para mí ahora de cómo caminar, cómo llevar nuestra casa al orden. Entonces dice el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 1. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había ahí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicomoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por ahí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, Zaqueo, le dijo: baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba: fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Entonces, quizá ya la habías escuchado antes, quizá es nueva para ti, pero vamos a ir desglosándola poco a poco para ir tomando todas sus riquezas para nosotros aquí y ahora. Y entonces comienza en el versículo 1 diciendo que Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Y había ahí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Y entonces esta es la primera parte, un hombre comportándose como niño. Zaqueo, mientras Jesucristo estaba pasando por la ciudad, Zaqueo, estorbado por el resto de la multitud, porque es el versículo 3, Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Aquí Zaqueo tenía 2 estorbos para ver a Jesucristo. El primero era su baja estatura. Y esto nos habla acerca de cosas internas, personales, aún pueden ser traumas que nos impiden relacionarnos con Dios. Y la otra cosa era una cosa externa, que eran las multitudes, y este era más bajito que todas las multitudes, y las multitudes no le estaban prestando mucha atención para que Zaqueo pudiera ver a Jesucristo. Cada quien estaba en su propia agenda, y en ocasiones te puedes encontrar con estorbos ajenos, de cultura, de costumbres familiares que te están estorbando ver a Jesucristo. Pero aquí este hombre se comporta como un niño, porque
porque dice en el versículo 4, así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicomoro que estaba junto al camino porque Jesús iba a pasar por ahí. Ahora imagínate, dice en el versículo 1 que era, o el versículo 2, que era jefe de los cobradores de impuestos. O sea, haz de cuenta, era un licenciado. ¿Sale? Y entonces, y no que los licenciados eran los jefes de los cobradores de impuestos, pero para que pueda yo poner aquí y ahora. Y entonces, era un abogado, era un licenciado, ¿sí? Y se dedicaba a cobrar impuestos. Y entonces, pero de repente, para vencer los estorbos que tenía, se comportó como un niño, ¿no? Y eso fue algo interesante. Subió porque se lo impedía la multitud o su estatura, y en ocasiones así tenemos tú y yo estas limitaciones. Pero este hombre, que obviamente era ingenioso porque tenía esta posición de trabajo, que tienes que entender que cobrador de impuesto para los judíos era algo despreciable porque los romanos estaban oprimiendo al pueblo judío, y el cobrador de impuestos más bien era un judío que trabajaba para los romanos. Entonces no era bien visto por los otros judíos. Pero este hombre, muy ingenioso, y no le preocupó cómo se vería, y se subió a este sicomoro. Es lo primero. Y luego vemos en el versículo 5 que cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Pausa, esto está muy interesante en el versículo 5. O sea, Zaqueo pensó que él estaba buscando a Jesucristo, pero la verdad es que era Jesús buscando a Zaqueo. O sea, es increíble porque Jesús no conocía a Zaqueo, pero Jesús lo voltea a ver y lo llama por nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo de hospedarme hoy en tu casa. Y yo lo que me imagino aquí es que Jesucristo quizá estaba esa mañana en su lugar secreto orando con el Padre, ¿no? Y como que le preguntó al Padre, Señor, Padre, ¿qué agenda tenemos para hoy, no? Y el Padre le dijo, visita la casa de Zaqueo. Y a lo mejor Jesucristo preguntó, ¿y cómo lo voy a reconocer? Muy fácil. Es aquel hombre que se comporta como un niño, ¿no? O aquel hombre que se sube al árbol. Y entonces Jesucristo iba caminando por las calles, pero iba atento a la agenda de Dios, y en cuanto vio a este hombre en el árbol, le dijo por nombre, Zaqueo, ¿no? O sea, como que le estaba diciendo, Zaqueo, el Padre me habló de ti y se invitó a su casa. Jesucristo dijo, no es esperó la invitación, no es tienes algo que decirme, sino es me invito directamente a tu casa. Necesito, me encanta que dice, debo de hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente, versículo 6, y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. Y aquí tenemos a un hombre pequeño que se hace grande. Este hombre que por su estatura no podía ver a Jesús y tuvo que recurrir a subirse al árbol, en cuanto Jesucristo lo llama, pues ya te imaginarás, ha de haber bajado ahí, ¿no? Y ya iba inflado, ya iba unos centímetros más grande, la multitud le abrió el paso y se fue con Jesucristo. La gente, o sea, todos nosotros en un sentido espiritual somos pequeños de estatura. Nadie de nosotros, o sea, todos nosotros somos demasiados chicos para alcanzar el cielo. Pero eso no nos debe de preocupar, porque el cielo está en búsqueda de nosotros. Y el cielo nos llama, así como Jesucristo llamó a Zaqueo. Interesante, porque Zaqueo está atento y dice que rápido bajó, o sea, no tardó, no se preguntó, no se cuestionó, rápido bajó y con alegría recibió a Jesucristo. Yo creo que bajó y le dijo, Jesucristo, aquí a 2 cuadras yo vivo, y se fueron directamente para ahí, porque Jesús vino a buscar a los perdidos, a los enfermos y a los desordenados. Hoy el tema es acerca del orden, y Jesús vino a ordenar a los desordenados. Y aquí tienes a Zaqueo, un hombre que no era bien visto por el pueblo judío, y ahorita ya leímos qué fue lo que sucedió, ¿no? Y entonces, versículo 7, pero la gente estaba disgustada y murmuraba, fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Siempre la multitud va a emitir un juicio y hay una resistencia, pero tú y yo no nos guiamos por lo que dice la multitud, tú y yo nos guiamos por lo que dice nuestro Padre en los cielos. Y Él dice, debo de
de hospedarme en tu casa. Versículo 8. Mientras tanto, Zaqueo se puso en pie delante del Señor y dijo, ya en su casa, ¿no? Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Ahora, imagínate la escena. Jesucristo estaba ahí con Zaqueo, seguramente le estaba dando de comer aire a sus discípulos, Zaqueo a Jesús y a sus discípulos, y de la nada de repente Zaqueo se pone de pie, ¿sí? Y hace esta confesión. Jesús no lo obligó, no necesariamente vemos que nadie lo está, pero hay algo en su corazón que lo lleva a tener este arrepentimiento de su comportamiento y hacer una confesión de lo que iba a hacer. Entonces, lo que sucede es que un hombre pobre se hace rico. Ahora, a lo mejor tú dices, y la gente pensaba que Zaqueo era muy rico en lo económico, pero en realidad era un pecador en bancarrota. Y a lo mejor nos podemos identificar con él. Un pecador en bancarrota que necesitaba recibir la salvación, el regalo más costoso. Porque acto seguido Jesús le dice en el versículo 9, la salvación ha venido hoy a esta casa. Interesante porque no le dice ha llegado a tu vida o a tu corazón, le dice ha llegado hoy a esta casa. Porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Los judíos pensaban que los cobradores de impuestos eran más romanos que judíos. Y Jesucristo está diciendo, tú eres un hijo de Abraham, tú eres del linaje judío, tú eres un hijo de Dios. Versículo 10, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Entonces, en cuanto a Jesucristo, que está en búsqueda de Zaqueo, en cuanto a Zaqueo, que está en búsqueda de Jesús y responde a la autoinvitación de Jesucristo para llegar a su casa, y llega ahí y Zaqueo hace una declaración. Nuevamente, nadie lo empujó a esto. Él solito hace esta declaración y este compromiso. Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Y si estafé a alguien con sus impuestos, está arrepintiendo, diciendo, y todo lo que he hecho mal, ¿no? Lo voy a devolver 4 veces más. Es mucho más de lo que la ley pedía, que cuando alguien engañaba tenía que regresar. Zaqueo tiene un corazón arrepentido, un corazón convencido de caminar al hombre. Qué interesante pasaje. Y esto ilustra mucho lo que está sucediendo en nuestras vidas. Sea que tú seas un cristiano en donde Jesucristo ha llegado a tu casa hace muchos años, Él la está llevando al orden. Y hay un proceso continuo hacia adelante y hacia el orden. O quizá tú recientemente has invitado a Jesucristo, o a lo mejor estás ahorita en este momento pensando, debería de aceptar a Jesucristo en mi casa. Porque Él dice, yo estoy a la puerta, tocando la puerta de tu casa. Si me abres, yo voy a entrar y voy a cenar contigo, así como Jesús cenó o comió con Zaqueo. Y en ese ambiente donde el rey trae el reino es un reino de orden, cosas increíbles empiezan a suceder. Jesús vino a buscar al perdido. ¿Qué es estar perdido? Déjame definirte esto. ¿Qué es estar perdido? Cuando alguien está perdido, extraviado, es algo o alguien que está fuera del lugar esperado. Y como está fuera del lugar esperado, eso lo hace inútil. Sea un objeto, por ejemplo, las llaves, ¿no? Las llaves de tu coche tienen una utilidad. Pero yo no sé si te ha sucedido a ti, o nada más a mí, que se te pierden, se te extravían las llaves ahí en la casa. Y entonces están perdidas las llaves porque no están en el lugar esperado. Tú deberías estar en el llavero ahí o el portallaves y no están ahí. Y como no están ahí, este objeto que antes era útil, ahora se convierte en algo inútil. Ya no te sirve de nada porque está perdido. Y esto es algo que está sucediendo con la humanidad. Alguien, una persona que está fuera del lugar esperado, diseñado por Dios, propuesto en su propósito, lo cual lo hace inútil para lo que Dios ha destinado para él. Cuando tú y yo estamos perdidos de Dios, fíjate, esto es algo muy interesante, porque podemos sentir que no estamos perdidos, pero si estamos fuera del lugar donde Dios
nos quiere, estamos perdidos. Pero no te preocupes, Jesús vino a buscar a los perdidos. Y esto puede ser en algún área de tu vida o puede ser en todas las áreas de tu vida que estás perdidos. Pero si estamos fuera del lugar donde Él nos quiere, lo que pasa es que no estamos participando de su bendición. Dios es un Dios de orden, pero Dios bendice en el orden. Dios te quiere bendecir, pero primero nos necesita llevar al orden para derramar su bendición. Y entonces, si estamos en alguna de tu vida, puede ser tus finanzas, como las de este hombre, la fuente o la manera en que ejercía su negocio, puede ser tus relaciones en casa, tu matrimonio, la relación con tus hijos, la situación legal que estás en el país, qué sé yo, qué cantidad de detalles puede haber de desorden en tu casa, que tú sabes Dios tiene un orden, estás perdido. Y el camino de regreso es uno que nos guía en esas diferentes áreas. Es un proceso amoroso. Nuevamente, Dios no está en el cielo diciendo orden. Él simplemente está diciendo invítame a comer a la casa. Y cuando Él está en medio de nuestro hogar, comienza a traer un convencimiento, arrepentimiento. Y entonces empezamos a descubrir, a entender, a obedecer, a tomar acción. Ser encontrado, como fue Zaqueo, es regresar al lugar esperado. Y en este pasaje vemos cómo Zaqueo comienza a tomar una decisión. Tú y yo estamos en un camino al orden, un regreso al orden en todos los aspectos de nuestra vida. Seas joven o seas viejo, sea hombre, seas mujer, estés casado, seas soltero. Muchos están perdidos y no se dan cuenta. Y esto es una realidad, porque si tú sales a la calle y le preguntas, oye, ¿tú estás perdido? Te va a decir, ¿cómo crees? ¿Sí? ¿De qué voy a estar perdido? A mí me gusta mucho este ejemplo que nos sucede a los hombres, ¿no? Nosotros como hombres, cuando manejamos, sabemos a dónde queremos llegar, pero a lo mejor te sucede también igual que a mí, que en ocasiones nos perdemos, pero tardamos un buen rato en darnos cuenta que estamos perdidos. Aunque nuestra esposa ya se dio cuenta hace 2 horas que estamos perdida y muy digna, está calladita esperando a que nosotros nos demos cuenta de que estamos perdidos. Sinceramente sabemos a dónde queremos llegar, pero como estamos perdidos no sabemos llegar ahí por más que pasa el tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, en la parte del coche hay que preguntar a la esposa que te va a decir, te lo dije, y bueno, bajamos la ventana, preguntamos, etcétera. Pero ¿será que estás perdido, que te encuentras en esta condición actualmente? Y analiza un sentido en tu vida. Yo sé que el Espíritu Santo, así como Zaqueo a nadie le dijo y él ya sabía lo que tenía que cambiar en su vida, yo sé que tú y yo sabemos lo que el Espíritu Santo ha estado hablando a nuestro corazón. Tú conoces un destino. Tú dices, yo quisiera mi matrimonio así, yo quisiera mi hogar así, yo quisiera mi negocio así, pero por una y otra cosa no puedes llegar. Pregúntate, ¿será que estás perdido? Nunca vas a llegar hasta que no seas encontrado. Y esta es mi pregunta. ¿Eres un Zaqueo? ¿Eres un Zaqueo? ¿Somos un Zaqueo? O sea, somos un Zaqueo si estamos en búsqueda de más de Dios, así como este hombre que se subió a ese sicomoro, que tú y yo tengamos, que nada nos estorbe y hasta que tengamos comportamientos infantiles de decir, tengo hambre de Dios, yo estoy en búsqueda de Dios, yo soy un Zaqueo. La siguiente pregunta es, ¿Dios te está buscando o Dios te está hablando de cómo ir más al orden? Yo creo que Dios nos está buscando a todos. Él nos dice en su palabra que Él es paciente y que no quiere que nadie perezca, que nadie se quede perdido, que todos lleguen al hogar. Dios te está buscando, Zaqueo. ¿Estás dispuesto a vencer las circunstancias que te impiden ver a Jesucristo? Y esas circunstancias, la siguiente es que estás dispuesto a recibir a Jesús a tu casa, porque en ocasiones hay barreras y a lo mejor es el horario, es el tiempo, es lo que dirán, y tú tienes que vencer esas barreras. Jesús va a hacer su parte, pero Jesús está haciendo esta invitación. Debo
comer en tu casa, debo hospedarme en tu casa. ¿Y tú estás dispuesto a recibir a Jesucristo en tu casa? Yo me he encontrado con hombres y con mujeres que les agrada escuchar de Jesucristo, que lo reconocen como un gran hombre, como un gran maestro, pero no ha tomado una decisión de decir: Jesús, ven a mi casa. Y quizá es porque saben que en cuanto Jesús llega a tu casa, la va a poner en orden. Y tú sabes que hay mucho desorden, pero es algo bueno, es algo necesario, es algo increíble. Él no te está agarrando a martillazos, Él te está diciendo con amor y con mucha gracia: reconoce que estás perdido y sé sensible al orden de Dios. Tú y yo somos como Zaqueos, y Él quiere, el Rey de Reyes quiere que caminemos al orden. Dios es un Dios de orden. ¿Entiende esto? Dios es un Dios de orden. El reino de Dios es el reino del orden. Tú puedes ver la evidencia de que Dios es un Dios de orden en varios aspectos. Por ejemplo, lo vemos en la creación. ¿Cómo funciona toda la creación? ¿No ves un orden y un balance increíble en cómo se mueven los astros, el mismo planeta Tierra? ¿Cómo están todas las épocas, las estaciones del año que tenemos aquí? Ese balance perfecto entre la luna y la marea, y entre el latir del ser humano y todos los sistemas que tenemos. En la creación vemos evidencia clara que el creador de todo, Dios, es un Dios de orden. Lo vemos también en nuestra relación con Él, porque este libro, la Biblia, es un libro, es un manual de cómo relacionarnos con Dios, y se nos dice la manera correcta, el orden correcto para relacionarnos con Dios. Jesucristo en una ocasión nos dijo, enseñándonos a orar, nos dijo en Mateo 6:9: ustedes deben de orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y nos enseña el Padre nuestro, el modelo por excelencia de la oración. Hay un orden en cómo relacionarnos con Él. También lo vemos en todo lo que Dios diseñó y cómo lo hizo con orden. Lo que Dios creó, tanto las cosas como los seres vivos, como los humanos, como la manera en relacionarnos, todo tiene un orden. Dice Génesis 1:27, ahí al principio: y Dios creó al ser humano a su imagen. O sea, si Dios es un Dios de orden, a nosotros también nos hizo seres de orden. Y lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó. Y fíjate, nada más tomando así rápido este pasaje, tú puedes ver el desorden que de repente hay en el mundo, pero Dios dijo: este es el orden, están hechos a imagen de Dios, a imagen mía, yo soy un Dios de orden, y hombre y mujer los creó. Y cuando hay un matrimonio, es un matrimonio de hombre y mujer. Eso es lo que encontramos, y ese es el orden de Dios en cómo funcionan las cosas, el orden de las cosas. Orden es el lugar que le corresponde a alguien o a alguna actividad de ese alguien de acuerdo al diseño de Dios. Dios tiene un orden en todo. Lo padre es que podemos poco a poco ir descubriéndolo, así como Zaqueo lo descubrió. Y se lo reveló el Espíritu Santo, lo lees en la palabra o lo discutes en un grupo paz y de repente entiendes y dices: ah, ya entiendo, este es el orden de Dios. El matrimonio es un hombre y una mujer, y entonces caminas en ese orden. O sea, y las cosas en orden funcionan mejor. Por ejemplo, un pastel, cuando te dan una receta para hacer un pastel, no nomás te dan los ingredientes, sino te dan el orden en que tú tienes que poner esos ingredientes, porque el resultado depende de que obedezcas ese orden, ¿no? Las llaves que decíamos, si la pones en el llavero, te va a evitar muchos dolores de cabeza, gritos en casa y perder el tiempo. En lo que hacemos nosotros, por ejemplo, el noviazgo tiene un momento en la vida del ser humano, el matrimonio tiene otro momento en la vida del ser humano, y el sexo tiene otro momento en la vida del ser humano. Y si tú los mantienes en ese orden, el orden de Dios es que dos jóvenes se ven, se enamoran, comienzan un noviazgo y luego caminan a un matrimonio de pacto legal, van al registro civil, van por la bendición del pastor, y entonces viene la relación sexual entre hombre y mujer dentro del matrimonio. Esta es la receta de Dios, y cuando tú la sigues, el pastel sale increíble. Tenemos que caminar al orden. Nuestra vida en familia tiene un orden. La Biblia nos dice:
honren los jóvenes, los hijos, a sus padres. Este es el orden de Dios. También nos dice, padre, no exasperes a tus hijos. Este es el orden de Dios. Nuestra vida en sociedad tiene orden. Las leyes, las costumbres, el honrarnos unos a otros. Déjame platicarte entonces. Dios es un Dios de orden. Dios quiere llegar y ha llegado a nuestra casa. Y uno de los propósitos es salvación. Y la salvación se refleja en el orden que trae en todo lo que hacemos. 6 áreas muy puntuales que te voy a hablar hoy acerca de llevarlas al orden. El primero es en tu caminar con Dios. La manera en que tú te relacionas con Dios debe de tener un orden, porque es Dios el que puso la manera correcta, el orden. Por ejemplo, el orden de nuestra adoración con Dios. Su orden, Él decidió que tú y yo no necesitemos intermediarios para platicar con nuestro Padre. Ese es el orden de Dios. Pero muchas veces andamos con desorden porque andamos adorando a intermediarios, platicando con intermediarios, pidiéndole a los intermediarios que le pidan al Padre. No, o sea, Él dice derechito, si tú eres un hijo, yo no tengo nietos, el hijo viene directo al Padre porque se ha abierto ese camino de gracia. Mateo 22:37, cuando le preguntaron a Jesucristo el mandamiento más importante, Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y, o sea, a mí me habla mucho de que lo hagamos en orden. Es el primero, amar al Señor, pero hay una manera correcta de hacerlo. Y cada domingo aquí estamos creciendo en el grupo Paz. Cuando tú estás en tu lugar secreto leyendo tu Biblia, tú personalmente platicando con Dios, vas aprendiendo y llevando a orden esa manera, esa relación, esa adoración con tu Padre que está en los cielos. Lo segundo es en tu vida, en tu propia vida, porque Jesucristo luego le preguntaron, o Él mismo dijo, y el segundo mandamiento, dice Mateo 22:39, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y a lo que voy aquí es que necesitamos tener un amor por nosotros mismos, necesitamos estar bien con nosotros mismos para poder amar bien a otros. Y tienes que llevar a orden tu propia vida, sin vicios, sin ataduras, sin pecados ocultos. Tienes que pelear esas batallas y tienes que traerlas al orden, porque hay áreas en tu vida que tú lo sabes que no están en orden. Tú sabes que el Espíritu Santo te lo dice y necesitas correr con Él para decir, ayúdame a llevarlas al orden. Lo tercero es tu familia, el matrimonio en orden. Por ejemplo, comenzando una casa, pues bueno, normalmente hay un matrimonio ahí y ese matrimonio debió haber comenzado en orden y se tiene que mantener en orden. Me encanta aquí, nosotros en México, hay una boda civil y hay una boda religiosa, ¿no? Y vas con el juez y firmas ahí esa boda civil y Dios honra ese orden y es algo bueno. Y luego vas y delante de Dios haces ese pacto, ¿no? Ese compromiso de pacto ante Dios como testigo. Y muchas veces yo encuentro parejas que están viviendo como matrimonio, pero no tienen ni la parte legal ni la bendición del cielo. Están en desorden. Yo te pregunto, ¿tu matrimonio es legal? O sea, ¿estás viviendo legalmente? Porque en ocasiones hay personas que están con la mujer que es ilegítima, que no les pertenece. Pues estás en desorden. Tienes que ponerlo en orden. Por ejemplo, también en el matrimonio y en la familia hay perdón. O sea, el perdón es parte del orden de Dios. O cómo está la relación con tus hijos. Mira cómo están los papeles de tus hijos, su acta, sus cosas de escuela y demás. O sea, hay un orden en todos los aspectos de la casa. Hebreos 13:14 nos dice, tengan todo en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. El orden es para la bendición, para la protección. No es algo malo, no es que Dios te esté quitando cosas. Dios te está protegiendo de males que quieren venir a robar tu casa. Pero si tú estás en orden en tu casa, en el matrimonio, con la relación con tus hijos, hijos con los padres, con los abuelos. Cuarto, en tu fuente económica. Así como Zaqueo,
que ese fue su aspecto y él sabía que estaba haciendo ahí una tranza y dijo, le voy a restituir a los que he tranzado, ¿no? Los que he engañado, ¿no? Lleva tu fuente económica, el giro de tu negocio, los valores que tienes ahí en tu empresa o la manera en que haces negocios al orden. Mateo 25-21 nos habla de cómo tú y yo somos administradores. Dios nos ha dado para administrar y Él nos va a pedir cuentas. Y en este pasaje está pidiéndole cuentas a un administrador bueno y fiel y le dice, su Señor le respondió, que le da buenas cuentas a este administrador. Hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Pon en orden tu economía, pon en orden la fuente económica, la manera que haces negocios, pagando tus impuestos, atendiendo a tu gente en las cuestiones legales y también en la parte de dar tus diezmos. Todo eso es la parte de orden que tú tienes que caminar. Es poco a poco, pero es un camino de bendición. Quinto, en el funcionamiento de tu casa. ¿Cómo funciona tu casa? Debe de ser un reflejo de la excelencia y el orden del reino. En una ocasión platicaba con un cristiano y no sé por qué salió el tema que él tenía a la luz, él se colgaba, ¿no? O sea, básicamente este cristiano tenía un diablito en casa. Me explota el coco, o sea, como que dices, ¿cómo un cristiano va a tener un diablito en casa? No puede suceder esto. Tienes que revisar que estés bien, en orden, pagando impuestos, pagando tu luz, pagando tu agua, o sea, en todo este orden. Proverbios 2:21 nos dice, pues los íntegros, los perfectos habitarán la tierra y permanecerán en ella. Lleva en orden aspectos de tu casa, puntuales y pequeños, pero todos son importantes en la dinámica de orden, en la dinámica de tener a Jesucristo habitando en nuestra casa. El sexto es el orden de tus prioridades. Este ya no lo voy a tocar aquí, este lo vamos a ver en los grupos Paz. En los grupos Paz vamos a discutir este punto de todas estas prioridades, cuál debería ser el orden de tenerlas, así que no te lo pierdas en tu grupo Paz. Pero cada una de estas áreas necesitamos ponerlas en orden. Jesucristo le dijo a Zaqueo, me es necesario posar en tu casa. Me encanta esta frase porque, o sea, era necesario. Jesucristo estaba cumpliendo la agenda del reino porque Dios quiere visitar tu casa. ¿Lo escuchas? Dios quiere visitar, morar, posar en tu casa. Dios quiere que ordenes tu casa. Él no va a llegar y va a decir, a ver, presta, trae para ahí inútil, yo lo voy a ordenar. No, tú tienes que tomar la decisión así como Zaqueo lo hizo. Pero la presencia de Dios es una presencia de orden que te va a empezar a impactar en esas áreas. Dios quiere que ordenes tu casa porque Dios quiere bendecir tu casa. Déjame ilustrártelo. Dios es un Dios que se goza en bendecir. En verdad, Él quiere bendecir de una manera increíble. Y vamos a representar la bendición de Dios como esta jarra con agua, ¿no? Ahora, tu casa es representada por este vaso. Este vaso que está boca abajo está en desorden. Entonces, es difícil que la bendición de Dios pueda reposar ahí. Pues no hay manera, ¿verdad?, de llenar ese vaso, de visitar y derramar en tu casa. ¿Qué tienes que hacer cuando pones en orden tu casa? Entonces, la bendición de Dios se derrama. Y aún nos dice la palabra, hasta que sobre y abunde. Así que se derrame así. Uy, ya qué padre. Ya hicimos aquí un tiradero, pero es para ilustrarlo. Dios quiere bendecir tu casa, pero Él es un Dios de orden. Él no puede bendecir el desorden. Si tu matrimonio está en desorden, Él no lo puede bendecir. Él quiere, llévalo al orden y vas a recibir la bendición de Dios. Si tu negocio está en desorden, Dios no lo puede bendecir. Él llévalo al orden y va a venir una gran bendición. Toma acción. Me impacta cómo Zaqueo se paró ahí enfrente de Jesús y sus discípulos, pequeñito como era, pero grande en convicción, y dijo resueltamente, nos dice Lucas 19:8,
Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a... Ya tomó su decisión. Y esto es para nosotros. Resueltamente ante tu Dios, toma acción. Voltea al cielo y dirá: ahora mismo el voy a, ¿no? El voy a, tan famoso, voy a. O sea, toma acción. Yo sé, escúchame, yo sé que tú sabes que necesitas poner en orden. Lo sé, porque me ha sucedido a mí. El Espíritu Santo es fiel y yo sé que Él te ha dicho: esto está en desorden, esto está mal, corrige eso, deja esa relación, paga tus impuestos. Algo te está diciendo Dios de parte del cielo. Yo sé que tú sabes qué es lo que necesitas poner en orden. Toma valor, resueltamente, dile al Señor: ahora mismo. Quizás son cosas que te van a llevar tiempo, pero comienza un proceso de orden en esa área que Él te está hablando. Quizá hay otras áreas, pero si Él te está hablando de esa área, hay una importancia, hay una prioridad de que lo hagas para que venga la bendición de Dios en sobreabundancia. A lo mejor tú puedes decir: es que no tengo el tiempo para ponerme en orden. Por eso yo te digo, el tiempo que no tienes es el tiempo que vas a recuperar, porque el desorden nos roba el tiempo. Y cuando caminas al orden, vas a tener más tiempo para bendecir a propios y extraños. A lo mejor dices: es que no tengo el recurso para ponerme en orden. Y yo te digo: por eso hay una fuga en ese desorden. Y el orden va a traer una bendición en esa área y en otras muchas áreas que Dios quiere bendecir. A lo mejor dices: es que no tengo la fuerza emocional. Y yo te digo: por eso, el desorden que te está drenando esa fuerza emocional, lo vas a recuperar cuando lo ordenes. El orden va a traer esa fuerza que actualmente no tienes, pero tienes que dar un paso de fe. Dios es Dios de orden. Dios bendice el orden y Dios nos está ayudando a caminar al orden, a poner nuestra casa al orden. En una frase es esto: la salvación es Jesús, y cuando Jesús reposa en nuestra casa, causa cambios que son increíbles, en ocasiones difíciles o dolorosos, pero necesarios para llegar al lugar propuesto, de propósito, de intención que el cielo tiene para ti y para mí. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias porque tú eres un Dios cercano, que estás en búsqueda de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú estás hablando acerca del orden en nuestros corazones, aún a los jóvenes, Señor, que todavía no empiezan a edificar una casa como tal, Padre. Haz de saber que las decisiones de hoy van a repercutir el orden del mañana, y que tomen seriedad y responsabilidad en cómo caminan, que caminen de acuerdo a tu orden y a tu propósito. Señor, yo te pido por cada persona y cada casa que tome este paso de fe, así como Zaqueo, y que comiencen, Señor, a hacer estos compromisos contigo y a dar esos pasos de fe. Yo, Señor, te pido que tú des el tiempo, la energía emocional y aún los recursos para que pueda venir este orden, Señor. Y al tener casas en orden, casas sobre la roca, Señor, que tu bendición que desciende del cielo sobreabunde, Señor, y podamos estar gozosos, alegres, con paz. Tal bendición, Señor, yo espero de tu parte, que tú traigas a cada casa que camina al orden, que va a alcanzar para propios y para toda esta ciudad y para toda esta nación y para todo este mundo. Yo bendigo cada casa con tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Casas en orden sobre la roca. Y vamos a seguir hablando de este tema el siguiente fin de semana. No te lo pierdas. Dios te bendice.